¿Qué tal, queridos amigos? Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un colaborador que hace tiempo que no nos encontramos y que tengo la suerte de que hoy me toca a mí y además la suerte a su vez de que es para presentar un libro que acaba de editar que se llama literalmente, voy a decirlo bien porque Euráfrica, la inmolación de Occidente. Y que él no es otro que Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Un auténtico honor y un privilegio para mí. Como siempre os digo, un auténtico placer también de volver a encontraros, amigos. Todo un honor para mí. Encantado. Bueno, Lucio, debo decir que tiene un subtítulo, que el rótulo es, por eso quería leerlo, porque lo de Euráfrica es muy... porque creo que tenía, Oriana Falachi tiene un libro que se llama Eurabia o algo así, o algo parecido. Utiliza también ese juego de palabras, pero tiene tu subtítulo, el rótulo es ¿cuál es el modelo de inmigración que necesita la Unión Europea? O sea, además, no solo haces una descripción de tal como está presentado en el rótulo inicial la situación actual, cómo se presenta la situación actual en Europa, sino que además propones una alternativa, no solo únicamente descriptivo, sino que propones una alternativa. Y antes de darte paso, debo decir que es un tema que ya hemos tratado muchísimas veces en este canal, que hace tiempo es cierto que no, por las situaciones y las contingencias que han ocurrido, sobre todo en el panorama nacional, no se ha tratado, pero es el problema del Islam como cultura y como religión incompatible con Occidente. Tema que ya tratamos con nuestro querido maestro don Antonio García Trevijano desde hace ya tiempo, años. Entonces, yo veo esto en los índices, en los epígrafes de tu índice, veo que es un leitmotiv todo el tema del Islam. En primer lugar, háblanos un poco de tu libro y luego ya entramos en detalle, Lucio. Perfecto. A comentarte, al hilo de lo que acabas de comentar, Pedro, Oriana Fallaci escribió dos libros que fueron quizás los primeros que alentaron a Europa del peligro de la inmigración musulmana. Uno de ellos, quizás el más conocido, se titula La fuerza de la razón. Y en él sí que aludía al término Eurabia, no a Euráfrica, pero básicamente el significado del término Eurabia al que ella aludió en su libro prácticamente es el mismo al que le doy yo en el mío, independientemente que el término no sea idéntico. Ella, repito, denominó Eurabia para referirse pues a que Europa se convertiría en un califato islámico. Y yo también me refiero básicamente en los mismos términos, pero relacionándome más a Euráfrica, puesto que la mayoría de los inmigrantes que proceden de África y vienen hacia Europa son afromusulmanes, son musulmanes. Por tanto, digamos que el término pues, no es idéntico, pero tiene casi el mismo significado. Y en cuanto a la pregunta, Pedro, lo más importante, pues el libro básicamente te lo resumo brevemente y lo que pretendo es alertar pues, a Europa. No soy el primero que lo hace, evidentemente, pero pretendo alertar de los peligros que ya está teniendo, pero que va a acarrear este modelo de inmigración masiva, ilegal, culturalmente incompatible, puesto que la mayoría o gran parte de ellos son musulmanes, subvencionada y sin cualificación. Ese es el perfil de la mayor parte de los inmigrantes que han llegado a la Unión Europea en los últimos años. Ese es el perfil. Por tanto, esta inmigración solo acarreará problemas. Y yo me atrevo pues a adelantar lo siguiente, es decir, este modelo de inmigración, en cuanto una mayoría poblacional musulmana pues se asiente en Europa, acabará con la identidad y con las raíces culturales de Europa, por ejemplo, con el patrimonio judeo-cristiano, con la concepción jurídica de nuestro sistema, que está basada en el derecho romano, y la filosofía griega. Pero es que también esto llevará acarreado otro problema todavía mayor, si cabe, que es la destrucción
del modelo político-económico vigente de la Unión Europea, es decir, la destrucción de los estados democráticos de derecho que caracteriza pues, a los diferentes países integrantes de la Unión Europea y, por supuesto, de la desaparición de las economías liberales, semiliberales o socialdemócratas, entre comillas, porque en España hay un capitalismo de Estado oculto, pero bueno, eso es otro tema, que caracterizan a estos países integrantes de la Unión Europea. Todo esto, toda esta civilización occidental desaparecerá cuando Europa se convierta en una Europa musulmana que, según los estudios demográficos, podría suceder pues en la segunda parte del siglo XXI o quizás en los 25 últimos años del siglo XXI, según los estudios más recientes a nivel demográfico. Tengamos en cuenta, por ejemplo, en este sentido, que la mitad de los nacimientos en Holanda y en Bélgica son relativos a bebés musulmanes, de familias musulmanes. Por ejemplo, el 30% de los jóvenes en Francia son musulmanes. Y tengamos en cuenta que el índice de natalidad de los diferentes países de la Unión Europea pues está situado en una franja que va desde el 1.1 de niños por matrimonio o por pareja o por familia que tenemos en España al 1.9 que creo que hay en Francia o en algún otro país o Alemania, no me acuerdo ya bien qué país era el que tenía 1.9, que es el índice de natalidad más alto que hay en la Unión Europea. Y tengamos en cuenta que si ponemos este dato pues en contraposición con el índice de natalidad de la mayoría de las familias musulmanas asentadas en Europa, que está por encima de 5 hijos por familia, pues y también teniendo en cuenta la afluencia masiva de inmigración musulmana que sigue llegando a Europa, pues evidentemente la conclusión está clarísima. Otra conclusión que saco en el libro es Perdona, un apunte, Lucio, vamos a ver. Tú aquí lo que presentas de manera, digo en tus comentarios ahora, no explicas en tus comentarios, digo para el oyente, sí, por qué el hecho de que haya musulmanes significa, me refiero, descendientes de musulmanes ya nacidos en Europa y que estudian en Europa y que ya son europeos de nacimiento, porque en principio eso iba a ser la inmolación de Europa, porque es decir, tú naces en otro país, eres de la tercera o cuarta generación de tus primeros ascendientes y en principio, pues la identificación con tu país de origen de tus primeros ascendientes, de los primeros que llegaron, pues está muy, muy, muy lejana respecto a la que a la sociedad y la cultura de tu país de nacimiento. Eso es en principio, pero vemos lo siguiente, vamos a ver cómo en Francia los musulmanes de cuarta y quinta generación, o de cuarta generación, son mucho más radicales que los primeros que llegaron. Es decir, vemos cómo la creencia de esta izquierda, falsa izquierda, o de este progresismo y de este complejo europeísta, de creer que a través de el acogimiento, la tolerancia, esas confrontaciones de facto y totalmente objetivas iban a pulirse por entrar en una sociedad del bienestar, por ver que está en una sociedad más avanzada, por darles una educación como a los oriundos del lugar, por decirlo de alguna manera vulgar, pues eso iba a difuminar todas esas diferencias. Y hemos visto que de ninguna manera. La mayoría o muchos de los atentados que se han cometido, por ejemplo los de Boston, por recordar alguno que me viene a la cabeza, uno de ellos eran chavales que habían nacido allí, que incluso estaban becados en el MIT, nada menos, y participaron en los atentados de la maratón de Boston. Es decir, vemos que aquí hay una cosa muy profunda, muy seria, que por esa idea romántica de que a través de la educación todo se supera, vemos que ha fracasado totalmente. Vemos que la religión musulmana, dice Serafín Fanjul, el famoso catedrático de estudios islámicos, que un musulmán no puede permitir la apostasía, ni matrimonios mixtos, ni el proselitismo, como buen musulmán. Pero es que
la educación, o mejor dicho, la visión progresista europea, cree que esas connotaciones musulmanas se pueden pulir educándolos y a través de la tolerancia, etcétera, y a través del paso del tiempo. Pero lo que nos han dado cuenta, que como dice él, es que un musulmán que permita esas tres cosas ya deja de ser un musulmán. O sea, lo que se ha querido presentar en Europa como solución a los problemas objetivos entre el Islam y Occidente no es que el musulmán se eduque, sino que deje de ser musulmán. O sea, una auténtica absurdez, una aberración desde el punto de vista lógico. No se les está pidiendo que se eduquen en el sentido ilustrado del término. Lo que se ha pretendido es que dejen de ser musulmanes a través de la educación, y eso es un absurdo completamente. Sí, Pedro, has dado en una de las claves, es importantísimo lo que acabas de comentar, y yo creo que explica muchísimas cosas. Yo explico en el libro el trasfondo de esta cuestión. En principio, voy a comentar lo siguiente. Según la Europol, según Interpol, según las diferentes policías de los países integrantes de la Unión Europea, también un dato de la policía española, según la policía europea, el 10% de los inmigrantes musulmanes que han llegado a Europa son yihadistas. Y otro dato, la gran parte, no puedo decir el porcentaje porque creo que no está determinado, pero gran parte de la segunda generación, ya no de la tercera y de la cuarta, sino simplemente de la segunda generación de musulmanes, es decir, musulmanes nacidos en la Unión Europea, evidentemente cuyos padres pertenecieron a la primera generación de inmigrantes musulmanes, esta segunda generación ya ha sido pues la más radical, y eso que como tú bien decías, Pedro, ha nacido ya en la Unión Europea, son europeos, pero odian profundamente no solo a la Unión Europea, sino a Occidente en general, en virtud de diversos fenómenos que se han producido, y también con la aquiescencia y con la culpa, por supuesto, de medios de comunicación subvencionados que han presentado, por ejemplo, a ciertas guerras, ciertas guerras, por ejemplo, como la de Siria, presentándola como un problema de Europa incluso de Estados Unidos, de Occidente en general, es decir, como la intromisión de Occidente digamos, en el mundo árabe. Este también ha sido un factor crucial para esta radicalización y por supuesto, la difusión de Internet pues, del odio hacia Occidente. Pero en virtud de otros factores también, esto ha provocado que se radicalicen a partir de los jóvenes, a partir de la segunda generación de inmigrantes musulmanes. Pero bueno, esto es un hecho que todo el mundo conoce. Lo importante de este asunto, y yo lo describo en el libro, es el siguiente. La izquierda miente, como siempre. Los partidos de izquierda no pretenden que los musulmanes se integren en la Unión Europea. Es incierto porque ellos también saben que es imposible esta integración. Es un choque de culturas. Pero, ¿qué ocurre? Pues que hay un plan malévolo de ingeniería social, de ingeniería económica, también político y también, pues digamos, un plan de estrategia electoral, digamos. Me voy a centrar en los partidos de izquierda, pero esto también ocurre en España, pero también ocurre en los diferentes países integrantes de la Unión Europea. PSOE y Podemos, por ejemplo, pues tienen un plan para, bueno, ya lo han ejecutado hasta la fecha, pero quieren seguir con el plan, para convertir a los nuevos inmigrantes, también a los ilegales, evidentemente, por eso están a favor de la inmigración ilegal, en los nuevos votantes del siglo XXI, en sus nuevas redes clientelares subvencionadas, puesto que los tradicionales caladeros de votantes de la izquierda, los tradicionales, pues muchos de ellos ya son infieles a la izquierda, por diferentes motivos que no vamos a discutir aquí. Por tanto, ellos han visto una oportunidad para mantenerse en el poder y para ganar elecciones en los inmigrantes. Por eso quieren que el mayor número posible de inmigrantes, tanto ilegales como legales, vengan a España, en este caso, porque me he centrado en los partidos de izquierda de España, pero también es extrapolable este asunto a los partidos de izquierda de la Unión Europea. Yo os pongo un caso en el libro, contrastado, por ejemplo, que ocurrió en Bruselas. En Bruselas hay una comunidad musulmana muy importante, de las más importantes de Europa, de ahí el caso del barrio de Molenbeek, y esta población musulmana, cuando tuvo derecho al voto, pues
había un alcalde socialista de hace ya varios años que les propuso no entrar para nada, por ejemplo, en Molenbeek, es decir, que Molenbeek se convirtiera en un paraíso del islamismo. Tengamos en cuenta que Molenbeek es el centro neurálgico del yihadismo en Europa y casi todos los atentados que se han cometido de carácter islámico, de carácter yihadista, de terrorismo islámico en Europa proceden de células generadas o creadas en Molenbeek. Pero bueno, el acuerdo al que llegaron el alcalde de Bruselas, socialista, y pues la comunidad islámica de Molenbeek es el siguiente. La política en Bruselas deja aparte y la policía y la sociedad deja aparte a Molenbeek. Nosotros nos regimos por la ley Sharia y la comunidad islámica vota al Partido Socialista belga. Ese fue el acuerdo al que llegaron. Y esto es lo que está pasando en casi todos los países de la Unión Europea y lo que quiere el PSOE y Podemos. De hecho, aquí en España ya podemos decir que el voto musulmán, bueno, el voto musulmán es de izquierda siempre, en un porcentaje elevadísimo. Pero el voto en España, el voto de los musulmanes, la mayor parte de ello se dirige al PSOE, también a Podemos, pero gran parte al PSOE. Y en Cataluña, a Esquerra. Este es la radiografía, el perfil del voto en España. Por tanto, los primeros interesados en que vengan inmigrantes musulmanes, también de otro perfil, pero musulmanes, son la izquierda, los partidos de izquierda. Tengamos en cuenta que un inmigrante ilegal, cuando llega a España, ya pertenece a la red clientelar de la izquierda, puesto que tiene derecho a la sanidad, tiene derecho a la educación de sus hijos y simplemente con empadronarse en un ayuntamiento ya podría votar en las elecciones municipales. Esto es así, muchas personas no lo conocen, pero es así. Y en cuanto al voto en las elecciones nacionales, pues evidentemente hasta hace poco, que hubo una sentencia del Tribunal Supremo, creo que recordar en noviembre o en diciembre del año pasado, pues todos los refugiados que solicitaban asilo político, inmediatamente se les concedía automáticamente, de forma automática, la residencia en España, con lo que se le habilita, es el primer paso para que se le concediera la nacionalidad española y, evidentemente, de forma automática podrían acceder a votar en las nacionales. Todo esto ha sido una estrategia de la izquierda para que los inmigrantes, tanto legales como ilegales, se conviertan en las nuevas redes clientelares de la izquierda. Son los nuevos votantes de la izquierda. Y este es el plan de ingeniería socioelectoral que han urdido, me refiero en otros países también, pero sobre todo en España, para mantenerse en el poder. Y ya lo están haciendo así, puesto que en muchos ayuntamientos pues el voto se ha decantado pues en virtud de la afluencia del voto musulmán. Por tanto, ya ha habido elecciones que se han decantado en virtud del voto musulmán. Este es el trasfondo de todo y lo explico muy claramente en el libro. Y yo creo que muchas personas todavía no son conscientes de este hecho, pero hay 2 millones de musulmanes en España actualmente, en Cataluña, que es la comunidad, una de las más importantes, creo que está en torno a 800.000 habitantes. No sé ahora mismo el número determinado de musulmanes con derecho a voto, pero ya están decantando pues en algunos ayuntamientos pues con su voto el resultado electoral. Por ejemplo, en Cataluña hay un pueblo en el que ya hay un alcalde musulmán que se presentó por Ezquerra. Es el primer alcalde musulmán de España y pertenece al partido de Ezquerra. Por tanto, esta es la razón por la cual la izquierda quiere que haya inmigrantes musulmanes, cuanto más mejor, en España, porque creen que les van a votar a ellos. Lo que no sabe la izquierda es que en el largo plazo estos votantes musulmanes no votarán a la izquierda. Ahora sí, pero en el futuro no. En el futuro votarán a sus propios partidos musulmanes que defenderán sus derechos. Y por supuesto, evidentemente, esos partidos políticos estarán en contra de los valores de Occidente, de la democracia en Occidente y, por supuesto, de la igualdad entre el hombre y la mujer. Una cuestión, Lucio, lo que acabas de decir. Vamos a ver, todo este matrimonio siniestro entre la izquierda y el Islam viene ya de lejos. Sí. Date cuenta que incluso Santiago Carrillo ya hizo aseveraciones de este estilo en favor del Islam, y más recientemente pues Hugo Chávez en Venezuela
hay una connivencia con el Islam porque asocian de alguna manera, en la confluencia de esas dos ideologías, ellos creen que confluyen, mejor dicho, en una lucha antiimperialista o anticapitalista. Entonces ahí se encuentran ellos en un matrimonio, como tú bien dices, siniestro, en la que realmente la contradicción es mucho mayor que entre incluso el Islam y un partido conservador. Porque ya me contarás a mí la idea de la izquierda, por ejemplo, igualitaria, cómo se marida con el Islam. Por eso decía Pablito Iglesias que había que cabalgar con la contradicción, cuando le acusaban de su enjuagues con las televisiones iraníes, etcétera. Es decir, es una auténtica aberración, un engendro ideológico, un engendro materializado en este tipo de cuestiones que luego van a dar unos resultados monstruosos, y que eso ya viene materializándose desde hace mucho tiempo. Pero también tengo que decir que, por ejemplo, hay capitales del mundo, nada menos que Londres, que tienen una serie de subvenciones a tribunales de la Shahá, de la Sharia, y una serie de subvenciones a mezquitas realmente pavorosas. Hay tribunales en ciertos barrios ingleses, tribunales de la Sharia, como si pusiera, qué sé yo, auditoría, consultoría o auditores, lo que fuere, en lo que una mujer en Londres, no estoy hablando en un pueblo de una región recóndita de un continente en vías de desarrollo, estoy hablando de Londres, en la que una señora pues va porque su marido le pega y el juez de la Sharia le pregunta pues si le limpia la casa bien, si le hace bien de comer, etcétera. Eso se está ventilando a día de hoy en Londres, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una cesión totalmente consciente a todo este tipo de elementos que ya se han generalizado en muchas capitales europeas y que tienen una solución muy difícil para revertirlas. ¿Cómo ves tú ahora mismo, por ejemplo, el enfoque, sobre todo en el plano de la educación? No sé si tocas eso en tu libro. Sí. Para tú hacer, claro, porque date cuenta que todo esto se marida de algún modo con la idea ya totalmente, vamos, que martilleante de la igualdad y del respeto a todas las culturas. ¿Cómo se marida ahora mismo una postura que sea consciente de la realidad política en la que nos encontramos para hacérsela mostrar, por ejemplo, a un chaval que esté estudiando, a las nuevas generaciones? Sí, bueno, tengamos en cuenta, en relación a lo primero que has comentado, que tanto el comunismo como el Islam están basados son ideologías, porque el Islam también es una ideología, no solo una religión, están basados en el supremacismo, en el totalitarismo, incluso en el dominio del mundo, que es el objetivo del Islam y el objetivo también de cualquier gobierno comunista. Si tienen en común, si tienes razón, que el comunismo en su variante más extrema, o sea, más radical o más de la izquierda, sí tienen una confluencia común en lo que sería el colectivismo. Igual que en el Islam está la UMA, el Islam en la comunidad, en el comunismo efectivamente está el pueblo. O sea, es decir, no, el carácter del individuo está difuminado en ambas ideologías. Exactamente. Ahora voy a desarrollar una idea muy importante, que también es una de las más importantes que desarrollo en el libro, pero antes voy a contestar a tu pregunta. En España se está produciendo un hecho contradictorio, y tanto en cuanto se quiere pues erradicar a la religión de la educación, pero por el contrario, en aras de un Estado laico, me parece muy bien, pero por el contrario, por ejemplo, en Baleares, la Comisión Islámica llegó a un acuerdo, también lo ha hecho en otras comunidades autónomas, pero en Baleares estoy recordando que hace escasas fechas llegó a un acuerdo la Comisión Islámica en España con el gobierno balear para impartir clases de Islam en esta comunidad, en algunos colegios públicos de esta comunidad autónoma. Esto es lo que le interesa a la izquierda, aunque sea... Es el suicidio de España y también de Europa, pero es lo que les interesa, porque a corto plazo les permite mantenerse en el poder, o eso creen ellos. Pero me voy a referir a la idea, pues una de las básicas principales que desarrollo en el libro, y es el choque cultural que se producirá entre la cultura musulmana
y la cultura de la ideología de género. Este choque tendrá imprevisibles repercusiones. Por supuesto, las consecuencias ni siquiera nos las imaginamos, puesto que la comunidad musulmana en Europa nunca aceptará la dictadura de género, nunca aceptará la ideología de género ni las leyes de género derivadas de esta ideología. Solamente tenemos que leer la Sura 4, del Corán, que es la fuente principal del Islam, junto con las enseñanzas del profeta, la Sunna, pero sobre todo la primera fuente del Corán, la primera fuente del Islam es el Corán. Y en la Sura 4 del Corán, que se titula de las mujeres, podemos comprobar, esto lo siguen a rajatabla los musulmanes, tanto moderados como extremistas, en esta Sura 4 podemos leer cómo se permite a un musulmán azotar a una mujer cuando lo cree conveniente, en virtud de una ley de obediencia. Y en las herencias, una mujer musulmana no tiene derecho más que a la mitad de lo que percibe un musulmán. Y, por ejemplo, en un juicio, en un proceso judicial, el testimonio de una mujer musulmana no vale absolutamente para nada. La única validez la tiene judicialmente el testimonio de un varón musulmán. Esta es la Sura 4 del Corán, que la siguen a rajatabla, repito, todos los musulmanes. ¿Qué piensa? Me gustaría saber qué piensan todos los sectarios de la izquierda que propugnan la ideología de género en España de esta Sura 4. Pero sobre todo, porque la igualdad del hombre y la mujer, con eso estamos de acuerdo todos. Pero es que los musulmanes, todas las personas, las de izquierdas y las de derechas, pero es que los musulmanes no están de acuerdo, ni siquiera, no ya solo con la ideología de género, ni con las leyes de género, es que no están de acuerdo con la igualdad entre un hombre y una mujer. Por tanto, este será la base del futuro choque cultural que se producirá en la Unión Europea, repito, con unas consecuencias que ni siquiera nos atrevemos ahora a visionar, y esto se producirá en el seno de la Unión Europea cuando una población musulmana sea ya considerable. Ya hay comunidades musulmanas muy importantes en todos los países integrantes de la Unión Europea, pero esto sucederá cuando haya una población ya equilibrada, incluso superior a la occidental. Tenemos que ir terminando, Lucio, pero debo decir, en el sentido de tus últimas palabras, que, por ejemplo, la Confederación Islámica de los países, de la Confederación de Países Islámicos, creo que se reunió en el Cairo en el año 2000 o por ahí, no aceptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque debe pasar siempre el filtro de la Sharia, de la doctrina religiosa islámica, puesto que no se contempla una forma política que se desligue de la idea religiosa. O sea, no hay una dicotomía, no hay una separación entre razón y fe, entre Estado y religión. Y eso es va totalmente unido al Islam. No puede haber un musulmán que contemple la política fuera del Islam, fuera de la religión musulmana. Esa dicotomía, o sea, esa separación que ya desde Duns Scotus, de Guillermo de Ockham, desde el siglo XIV ya se hace en el cristianismo, y hay una tradición escolástica que ya ha difuminado toda esa, o sea, que ha hecho un parteaguas entre razón y fe, entre Estado y religión. Eso no se ha producido en el Islam, llevan un atraso monumental. Entonces, nada más, decía Gustavo Bueno que hay que destruir los cimientos del Islam con la razón, porque precisamente están total. Decía además que citaba siempre Unamuno en este sentido, que la religión cristiana es derecho romano y filosofía griega. Entonces, sí, claro, llevamos un avance tan enorme que el que no quiera verlo y todavía quiera perseverar en este suicidio colectivo, pues nada más que es un pobre hombre que, si encima ocupa un puesto de poder, pues nos arrastra a todos. Sí, yo creo que... Dime. Sí, también diciéndote lo siguiente, que has dado con otra de las claves, evidentemente, porque tienes mucha formación en este asunto, se te nota. No hay separación de Estado e Iglesia en el Islam, por supuesto que no. Y la ley Sharia la siguen todos los musulmanes, en mayor o menor medida. La ley Sharia no es solo la base del sistema jurídico o del ordenamiento legal
del Islam, como creen muchas personas, sino que es un código de conducta, se extralimita del ámbito legal. Es decir, la ley sharia rige el comportamiento a todos los niveles de un musulmán, el comportamiento a nivel pues legal, a nivel ético, a nivel moral, a nivel familiar, a nivel da social. solución a todo, Lucio. Un musulmán realmente que como no puede, aquí sí que podemos decir no puede ser de otra forma, porque es que si no, no sería musulmán. Le da solución a toda su vida, en todos los planos. Exactamente, Pedro. Es la ideología, ya lo dice también Gustavo Bueno Sánchez, el hijo del celebérrimo Gustavo Bueno, que el Islam es la ideología más potente que hay. Más potente, no tiene parangón con ninguna otra ideología, de ninguna manera. Porque a un comunista le puedes convencer, como ha pasado Pablo Iglesias, en cuanto puede tener acceso a un piso de un rico. Pero un musulmán no. Musulmán hemos visto cómo integrados en sociedades modernas, avanzadas, de bienestar, han cometido atentados abyectos. Han renunciado y han tirado toda su vida por la borda por su fe religiosa. Bueno, Lucio, yo creo que deberíamos hacer otro programa en otro momento para continuar porque es muy interesante, pero se nos acaba el tiempo. Un fuerte abrazo, Lucio, y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y repito lo que he comentado al principio. Bueno, en este caso ya como ha terminado la entrevista, ha sido un honor para mí, un auténtico placer y un privilegio haber compartido estos minutos con vosotros. Gracias por la oportunidad.